Gracias, señor presidente. Desde nuestra banca siempre estuvimos muy preocupados y ocupados en pensar las mejores soluciones para evitar al máximo los contagios, preservar la salud de las cordobesas y cordobeses y atravesar esta pandemia en las mejores condiciones. Desde ese lugar opinamos que está muy bien que se cuide el distanciamiento social, se utilicen barbijos, se utilice alcohol en gel en los negocios y todas aquellas medidas de responsabilidad individual y social para evitar los contagios. Pero estas medidas deben sostenerse a través del convencimiento y de la concientización y no a través de un régimen sancionatorio como el que están proponiendo. En general, siempre nos oponemos a normativas con carácter punitivo como esta, porque profundizan el estado de control, desvían los objetivos centrales, en este caso por un fin recaudatorio, en lugar de ser eficientes para garantizar lo que dicen que quieren garantizar, que es la salud y la seguridad de la población. Y hay ejemplos concretos de esto que estoy diciendo. Si no, miremos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aplican multas como estas desde casi el principio de la cuarentena y hoy es, junto con la provincia de Buenos Aires, el epicentro de la pandemia de nuestro país. Decía que nos oponemos a cualquier régimen punitivo, pero en particular a este, porque la verdad, aún para aquellos que acuerdan con su espíritu, saben perfectamente que tienen inconsistencias y errores graves, solo explicables por el desesperado fin recaudatorio que lo inspira. Ante todo implica, como varias de las leyes que el oficialismo ha aprobado en este recinto, una delegación de potestades legislativas al Poder Ejecutivo, lo que en general es siempre poco recomendable, pero cuando se intenta imponer un régimen punitivo resulta directamente inaceptable. La comisión de seguimiento que incorporaron a último momento, la verdad, tiene un carácter realmente decorativo porque se mantiene el artículo 6 del proyecto que faculta al señor gobernador a crear nuevas infracciones, a modificar las existentes, lo cual es abiertamente inconstitucional. Por otro lado, el proyecto de ley remite constantemente a los protocolos del COE para completar el contenido de las infracciones que crea. Por eso, todo su articulado es un compendio de normas punitivas en blanco. Es decir, que no contienen de manera acabada y autosuficiente la conducta que se intenta reprimir. Y esto es algo muy serio cuando hablamos de sanciones, porque, como ya también se dijo, cuestiona el principio de legalidad, genera inseguridad jurídica y, por lo tanto, lesiona el derecho de defensa, que tampoco se establece de qué manera se va a garantizar. Pero para sumar más irregularidad al asunto, este proyecto no remite a otra norma de igual jerarquía, es decir, a otra ley, sino que remite a protocolos sanitarios. Recordemos que el COE ha establecido más de 120 protocolos con sus respectivos apéndices y que por supuesto han sido elaborados por un cuerpo técnico en materia sanitaria y epidemiológica que carece por completo de formación jurídica. Como resultado, se tergiversa la función del COE, esencialmente sanitaria, y la función legislativa, que queda absolutamente relegada. A pesar de su pomposo título, este proyecto no alcanza ni siquiera a sentar las bases mínimas de lo que sería un régimen sancionatorio. Tiene lagunas y contradicciones normativas importantes. Por ejemplo, no tiene lógica que la resolución dictada por un organismo específicamente jurídico, como son los tribunales de cuentas, sean apelables por un ministro. En este caso, por el ministro de Salud, que encima es el mismo que administra los fondos recaudados por las multas. Es decir, la segunda instancia ofrece menos garantías de un fallo justo que la primera instancia. Entonces, garantías de imparcialidad y objetividad del juzgador, cero. Además, se desvirtúa completamente la función del Ministerio de Salud,
que no es andar persiguiendo y cazando infractores a lo largo de la provincia, sino el de garantizar el cuidado y la atención en las mejores condiciones de las personas infectadas. Pero volviendo al espíritu de la ley, sinceramente no creemos que haga falta un régimen de este tipo para garantizar la salud de la población. Los cordobeses y cordobesas han dado sobradas muestras de responsabilidad, de cuidado, de solidaridad, de conciencia en estos 110 días que ya llevamos de pandemia. Aún en las peores condiciones, con un Estado completamente ausente que no garantiza ni siquiera condiciones mínimas, con los derechos recortados, cobrando la mitad del salario, despedidos, suspendidos. Aún así, el comportamiento de la sociedad ha sido ejemplar. No podemos decir lo mismo de la responsabilidad del Estado, que como dije recién, no ha garantizado condiciones básicas en poblaciones vulnerables. Tenemos barrios y asentamientos enteros, sin agua, sin servicios básicos. Se nos murió una joven embarazada, en situación de calle, en plena Plaza San Martín, en una de las noches más frías. ¿Y qué es eso si no es ausencia del Estado? Un Estado que deja correr la voluntad de los empresarios del transporte, que tienen paralizado el transporte, o en el mejor de los casos, garantizando frecuencias completamente mínimas. De esta manera no se le garantiza a la población que tiene que ir a trabajar la posibilidad de movilizarse de manera segura. Un Estado que hace la vista gorda ante los incumplimientos de las empresas, mientras permite que se sigan vulnerando derechos de trabajadores esenciales, como es el caso de los repartidores de apps, cuales las empresas ganan millones y ni siquiera les garantizan alcohol en gel. Por eso, acá hay que ser claros. Es el Estado el que tiene la responsabilidad indelegable de cuidar nuestra salud y nuestra vida. Y echarle la culpa a la gente en este contexto es realmente una canallada. Cuando es el gobierno flexibilizando y permitiendo a las empresas incumplir los protocolos de seguridad que ha puesto en riesgo la salud de la población. Si no, veamos cómo fueron los principales brotes que hemos tenido en la provincia. El brote de Villa Dolores, con 123 contagiados hasta el momento, es el resultado de una empresa constructora irresponsable que trajo obreros infectados a una obra de la provincia. Los trabajadores no tienen la opción de decidir si trabajar o no trabajar. Esas son las condiciones que tenemos en nuestro país. Por eso el gobierno y las empresas son responsables. El brote del geriátrico de Saldán, con 65 casos, cuyo dueño anda por ahí muy tranquilo, sin responsabilidades, y solamente se ha imputado a los trabajadores de la salud por el simple hecho de infectarse. El brote del hospital italiano, con 113 casos derivados del brote anterior, que puso al descubierto que quienes lucran con la salud ponen en riesgo no solamente la salud y la vida de los trabajadores, sino de toda la población. Es decir, los tres principales brotes de la provincia evidencian que los vectores de contagio están lejos de ser responsabilidad de los vecinos y vecinas. Incluso en los casos en los que ha habido responsabilidad individual, han sido fruto de las señales incongruentes de las medidas tomadas por el gobierno. Que en medio de los picos más altos habilitan más flexibilizaciones, confundiendo a la sociedad. Por eso, de ninguna manera podemos apoyar este proyecto que posa el ojo en las acciones individuales y permite que el Estado se desentienda de la responsabilidad que le compete a él y solo a él. Y que además, como también ya se dijo, busca criminalizar la protesta social, ofreciendo más herramientas para controlar la protesta social que, por supuesto, crece al ritmo del ajuste que están aplicando. El margen de discrecionalidad que habilita este proyecto deja en manos de la autoridad de control y de las fuerzas de seguridad la posibilidad de multar a todos aquellos que nos manifestamos en contra de las medidas del gobierno. Y esto no es un invento mío. Me baso en la experiencia que hemos tenido en estos meses, en estas semanas, donde ha habido numerosas detenciones, numerosas imputaciones completamente arbitrarias en manifestaciones, usando como excusa el argumento de la cuarentena. Y además, lo que mencionaba al principio, y vuelvo a reiterar porque es realmente muy grave, el carácter recaudatorio, que en este caso es realmente perverso, porque se nos dice
que el dinero recaudado va a ir al fondo de emergencia. Es decir, se ata el presupuesto que necesitamos para atacar la pandemia al pago de las multas que paguen los ciudadanos. La verdad, una verdadera burla. Esta pandemia sigue desnudando el verdadero carácter del gobierno que, luego de aplicar ajustes y de dejar desamparados amplios sectores en plena crisis, hoy busca castigar a la sociedad cobrando multas en lugar de seguir promoviendo la concientización. Si realmente quieren cuidar la salud, fortalecer el sistema sanitario público y destinar recursos a los sectores más desprotegidos y más golpeados, son medidas urgentes. Hemos presentado muchas iniciativas al respecto que hasta el día de hoy siguen sin ser tratadas. Si en cambio lo que quieren es recaudar y seguir castigando a la población, bueno, aprueben este mamarracho, pero por supuesto no van a contar con mi voto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor legislador.